Sí, señor. Como les estaba comentando, vamos a empezar pues como a ver algo muy breve de lo que es Cupros. Nuestra compañía lleva más o menos una historia de más de 40 años en la industria importando productos de materias especializadas de la mejor calidad para las diferentes industrias, y tenemos atención presencial en más de 10 ciudades y relaciones comerciales en más de 4 continentes, importando en más de 20 países. Nuestra compañía ofrece soluciones a las diferentes industrias. Tenemos ese acompañamiento con industrias como en plásticos, en construcción, recubrimiento, pinturas y tintas, la división de alimentos y la agro. Estas dos divisiones últimas son las que recientemente pues, son de pronto las más novatas dentro de todo el portafolio nuestro, ya que más o menos la división de alimentos lleva 5 años alrededor ya con nosotros, y la línea agro venimos desarrollando nuestro producto hace más o menos 2 años. Tenemos clientes tan importantes en el tema de construcción como es Corona, distribuimos también en el tema de recubrimiento, pinturas y tintes a industrias como Pintuco, Tito Pavón, Invesa, y en el tema de alimentos tenemos el grupo Nutresa, pues que finalmente también es como uno de los grupos que es tan grande acá en Colombia. Y como anteriormente les estaba comentando, la línea agro la venimos desarrollando hace más o menos 2 años, de la mano también con ustedes, Dues en la distribución, cosa que les agradecemos mucho, y de igual forma estamos como siendo más novatos en todo este tema de las industrias que tenemos y ofrecemos nosotros. Ahora, para que profundicemos un poco más de lo que es el silicio, que para nosotros es importantísimo entender, vamos a ver muchísimas fuentes en el mercado de las diferentes sistemas de silicio, fuentes de las cuales tenemos que mirar cuál de cada una de ellas tiene esa capacidad de absorción por parte de la planta. Y aquí nosotros vemos que dentro de los 10 cultivos principales a nivel mundial, en toneladas, en producción, pues vemos que en primer lugar está la caña de azúcar, seguido del maíz, el arroz, el cultivo de trigo, la papa, la remolacha, la yuca, la soya, el tomate y la cebada. Cada uno de ellos vemos que también representan pues, un cierto porcentaje en la canasta familiar, pero 7 de ellos son acumuladores de silicio, y esto se tomó y sabemos del por qué son acumuladores de silicio, ya que se evaluó en tanto en tallos como en hojas y nos da un porcentaje mayor al 1% de su peso seco. Quiere decir que en primer lugar vemos que el primer cultivo con más acumulación de silicio está el arroz, el segundo lugar está el trigo, seguido de la remolacha, la cebada, el tomate, la caña de azúcar y la soya. Para el 2016, la Asociación Americana de Control de Alimentos Vegetales designó al silicio como una sustancia beneficiosa para las plantas. Y fue en ese primer año en el cual se dio el reconocimiento del método oficial para cuantificar el silicio soluble en fertilizantes. Ya estamos hablando no solamente de un simple silicio, sino que ya es un silicio soluble, ya le estamos colocando apellido, el cual ya sabemos que esa sola molécula de silicio no es simplemente una molécula, un elemento, sino que también está en su forma de silicio soluble. Para el 2017, un año después, el Instituto Internacional de Nutrición Vegetal resaltó más esa importancia del silicio en la nutrición vegetal. Pero ahora ya no estamos hablando solamente en la nutrición vegetal como esa aplicación de un fertilizante, sino que también nos ayuda bajo condiciones de estrés la planta. Sabemos que las plantas se estresan ya sea en su forma biótica o biótica, en la cual podemos ver un estrés ya sea hídrico por un déficit o un alto contenido de agua, ya sea también pues por algún tipo de estrés que se genere por alta luminosidad, y no solamente la alta luminosidad, sino también por alguna un daño de pronto por plagas y enfermedades, ¿cierto? Bueno, ahora, ¿qué es el silicio? Eso es algo importantísimo de entender. Sabemos que el silicio es el segundo elemento más abundante de la corteza terrestre después del oxígeno.
tiene una representación del 28% en la corteza terrestre, seguido del oxígeno, el cual tiene un 47% de representación. Ahora, nosotros encontramos ese silicio, se encuentra exclusivamente en forma de dióxido de silicio. Esa es una forma que es importantísima entender, que es la única forma en la cual se encuentra en la corteza terrestre, pero no solamente vamos a mirar esa forma en la que se encuentra en la corteza terrestre, sino en su forma disponible para las plantas, que ahora es donde les voy a dar como la explicación y profundizar un poco más. Ahora, se encuentra como dióxido de silicio y se encuentra también en 3 fases diferentes, una fase cristalina, semicristalina y amorfa. Ahora, ¿por qué es tan importante que entendamos y lo que inicialmente yo les estaba comentando de por qué hay muchísimas fuentes en el mercado, pero que cada una de ellas son diferentes y se encuentran en muchísimas fases diferentes, ya sea en una fase cristalina, una fase semicristalina o una clase amorfa, una fase amorfa, ¿cierto? Vemos que esa fase cristalina es el vidrio, el cual no sé si logran ver acá en el cursor. Vemos que es una molécula muy compacta, no hay esos espacios para lo cual nos pueda generar una alta solubilidad, y vemos que esa solubilidad solo alcanza el 1.5 miligramos por litro, cosa que en el tema de una fase semicristalina vemos que la molécula ya no es tan compacta. Ya vemos que hay mucho más espacios, para lo cual nos va a generar esa solubilidad de 3.75 miligramos por litro. En esa fase semicristalina podemos ver lo que es el cuarzo. Ahora les voy a enseñar, les voy a dar como el ejercicio de cada uno de ellos para que entendamos como la solubilidad que tiene y lo podamos pues como llevar mucho más, sea una fuerza de venta. En esa fase amorfa vemos que es una molécula no tan compacta, ya tiene esos espacios para los cuales nos genera esa solubilidad que es de 15 miligramos por litro. Ahora, miremos que Diatomix, siendo una fase amorfa, esa capacidad de solubilidad llega y alcanza un 46 miligramos por litro. ¿Pero por qué se da esa característica de solubilidad? Esa característica de solubilidad se da por su tecnología de malla 325, la cual pues, nos va a generar esa alta solubilidad que triplica, aun siendo una fase amorfa, la triplica. Entonces es tan importante, y acá les voy a dar como, de pronto denme un segundo, voy a dejar de compartir para que veamos el ejercicio del por qué es tan importante que entendamos cada una de esas fases. Denme un segundo, por favor. Bueno, ahí sí logran ver. Bueno, para que entendamos de pronto... Ahí te vemos. Sí, listo, perfecto. Para que entendamos un poco más de lo que es la solubilidad de cada una de esas fases que, como les decía anteriormente, una fase cristalina es el vidrio, ¿cierto? El vidrio del vaso es esa fase cristalina. Una fase semicristalina se puede ver que es el cuarzo, el cual si yo lo ingreso, pues, o hacemos esa prueba de solubilidad, pues no es tan alta, pero sí es un poco más alta con respecto al vidrio. Ahora, una fase amorfa, hablábamos de la cascarilla de arroz, que si hacemos el ejercicio vemos que de igual forma es mucho más soluble que con respecto a una fase semicristalina, pero si vemos o profundizamos aún más con el tema de Diatomix, para que de pronto lo tengamos más en cuenta, esto es Diatomix, ya lo alcanzan a ver, y para que de pronto entendamos que es un polvo fino blanco. Lo voy a colocar acá en la pantalla para que lo puedan ver. Es un polvo muy fino, blanco, el cual si yo lo aplico en el vaso, pues finalmente se va a ver que la solubilidad es mucho más alta, es de 46 miligramos por litro. Ahora, al finalizar, de pronto les enseño cómo hacer la solubilidad con respecto a los otros tipos de fuentes, y vemos que se va a mantener homogénea la mezcla. No se va a cortar, no se va a generar ningún tipo de precipitación del producto. Ya les voy a compartir nuevamente pantalla. Bueno, ahora para que de pronto ya profundicemos en qué es Diatomix. Diatomix es un polvo fino blanco, como lo pudieron ver, es proveniente de un yacimiento natural, es de origen biogénico.
Son algas fosilizadas de una alta concentración. Inclusive alcanzamos esa concentración del 92 al 98% de silicio biodisponible para las plantas. Ahora yo les voy de pronto para que entendamos más cuál es la única forma para la cual las plantas pueden obtener o absorber ese contenido de silicio, para que pronto entendamos por qué las diferentes fases es tan importante. Si tenemos en la corteza terrestre silicio, ¿por qué lo tenemos que aplicar, verdad? Entonces, de acuerdo a eso y a ese orden de ideas, les voy a explicar ahora y les voy a profundizar un poco más. Algo que para nosotros es súper importante es la forma o la estructura de nuestra alga, la cual tiene una característica especial. Vemos que tiene una forma como de esponja, en la cual esos espacios porosos nos va a generar ese encapsulamiento, esa retención de los ingredientes activos que nosotros estemos aplicando, llámese un insecticida, un fungicida o un tema microbiológico. Lo que hace es que los encapsula, los retiene y los libera de una forma mucho más lenta, para lo cual nos va a generar una vida útil mucho más larga de nuestro producto. Y no solamente tiene esa característica, sino que, como les estaba comentando anteriormente, tiene esa forma de esponja, para lo cual hay una mayor retención de humedad. Esa retención de humedad es del 254%, lo cual es muy alta y nos hace como ese tema o esa característica diferencial con respecto a otros productos. ¿Hasta el momento tiene alguna pregunta? Sí, Juan, ¿sí? Es Juan, ¿cierto? Sí, Juan, sí, claro que sí. Cuando tú hablas que es una alga amorfa, ¿sí? O sea, ¿tú qué dijiste? Sí, si no te copié mal. Alga amorfa, o sea, eso no lo entiendo bien. O sea, no entiendo ese Listo. concepto. Dame un segundo, vuelvo y me devuelvo. Mira, o sea, el alga en sí no es la amorfa. La fase en la cual está en su fase amorfa es el diatomix en sí, ¿cierto? O sea, el producto en sí. Entonces, esa fase amorfa, como les decía anteriormente, hace millones de años existió o existe el silicio, ¿cierto? E inclusive ese es uno de los ejemplos claros en los cuales en esa fase de la cual se empezó pues el hombre, como en esa fase pues, de evolución, se vio que esas aristas o esa formación del magma de los volcanes son formados por silicio. El silicio es un gran formador de cristales, y lo cual nos va a generar esa forma o esas aristas que finalmente se forman como ese filo, ese cuchillo, para lo cual puede generar pues ese daño o esa barrera física contra plagas y enfermedades. Ahora, esas fases amorfas, lo que les estaba comentando, son tres diferentes fases, ¿cierto? Una cristalina, una semicristalina, que es lo que es el cuarzo, y lo que es la cascarilla de arroz y diatomix, siendo unas fases amorfas, la diferencia en la capacidad de solubilidad es muy alta. De hecho, Diatomix lo triplica a 46 miligramos por litro por su tecnología de malla 325. No sé si de pronto ahí te resolví, qué pena, no logro ver de pronto acá el que me hizo la pregunta, pero no sé si de pronto te resuelve ahí la pregunta. Pues digamos, es el concepto, o sea, digamos, estoy enredado por el concepto porque tú dices que es una alga, ¿sí? O sea, te entendí, sí. Tú decías que era una alga, o sea, entonces, entiendo que la sacan del alga, ¿sí? Sergio, cuando hablamos de algas no necesariamente estamos hablando de las algas del mar. Sí, de acuerdo. De acuerdo. Juanes, pásate la siguiente diapositiva. Sí. Mira. Esta imagen que ves ahí, donde están los punticos, hay más de 12.000 formas de algas con diatomeas, las hay circulares, cilíndricas, con formas, o la característica principal que tiene el diatomix es, creo que la siguiente diapositiva, Juanes, por favor, es esta forma. Esta es una reproducción más o menos a 400 veces su tamaño. Es esa porosidad y es circular. Entonces, lo que hace clave en esta diatomea es su forma y su porosidad, que le permite poder retener productos, los
productos como los otros fertilizantes y el mismo agua, siempre va a permitir que haya disponibilidad. Y vuelvo a hacer énfasis, cuando hablamos de alga, no te imagines que es la alga del mar, la que cuelga y va nadando, no, a esto se le llama también una alga diatomea. Es por su forma. Sí, lo pregunto porque yo sé que comercialmente, digamos, hay, digamos, esto para nosotros, para mí es nuevo, sí, pero sí he visto que venden, no, que las algas diatomeas, sí, digamos que es lo que comúnmente uno oye afuera, ¿no? O sea, lo que uno entiende, no, que venga, que es que son las algas diatomeas, sí, por eso lo pregunto. Sí, no, claro, muy buena la pregunta y eso es lo que nos gusta mucho, Sergio. Cualquier tipo de inquietudes estamos para colaborarles. Mucho de lo que nosotros vemos de otros productos aquí en el mercado colombiano, hablamos más de tierras, porque son productos un poco más arcillosos, no son de la pureza que tiene el Diatomix. El Diatomix es obtenido de fuentes lacustres, o sea, de lagos que fueron hace cientos de miles de años fosilizados, y pues obviamente que venían, y las algas en sí son elementos naturales altamente ricos en silicio y se concentraron, pues como yo digo, que una coincidencia en esa región del mundo que es en México, que es de donde nosotros importamos el producto. Entonces, a diferencia de las que vemos nosotros aquí en Colombia, hay unas minas que sí las hay, pero son con menor porcentaje de silicio y con otros elementos que al momento de encontrar eficiencia, pues no es tan alta como cuando tienes un mayor porcentaje de silicio, que te da mucho más beneficio y mucho más aprovechamiento del producto para que pueda ser consumido por la planta. Digamos, Luis, para entender, ¿sí? Para entender, y Juan, digamos, las minas o las plantas que hay aquí de diatomeas, ¿sí? Por decirlo, me disculpan de pronto si lo digo mal, de diatomeas, digamos, para entender, no tienen la misma porosidad, digamos, decirlo así, por entenderlo, digamos, de la... no tienen la misma forma, primero no tienen la misma forma, y eso es otro producto. Ay, mire, Carlos va a entrar aquí, qué bien. ¿Me puedes dar eso ahí? Ya te lo di, Carlos. Ok, quisiera explicar algo acá. Sí. Recordemos que las diatomeas son parte de... No, perdón. Recordemos que el silicio forma el 28% de todo lo que existe en el mundo. Y recordemos algo muy importante. El silicio forma parte de cualquiera de las partículas de suelo. Hablemos de arcillas, hablemos de arenas y hablemos de limos. O sea, la estructura de cualquier partícula de suelo contiene silicio. Ese silicio no está disponible. Entonces, cuando se dieron durante la era mesozoica, que se dieron las grandes formaciones de explosiones volcánicas, mucho del material de silicio quedó cubierto por rocas volcánicas y algunos otros materiales. Todo esto hizo que, recordemos que un alga es la unión de dos aspectos muy importantes, y que las algas tienen formas distintas, y que su formación va a depender de las condiciones en las que se encuentren. Cuando ustedes ven la forma cilíndrica de esta diatomea, se podrán dar cuenta que es un material distinto al de otras diatomeas. Todos esos espacios hexagonales que ven tienen la capacidad de intercambiar aniones y cationes. Entonces tenemos una partícula que es un alga que tiene una capacidad de intercambio catiónico muy alta, tiene una densidad aparente muy alta. Cuando ustedes ven el producto como tal, es un polvo fino que no pesa nada. Ustedes podrán darse cuenta que los sacos de 18 kilos es como que fuera un saco más grande que un saco de 46 o 50 kilos de cualquier otro producto. En volumen, esto
es muy grande, pero la relación con cualquier otro tipo de polvo existente es su baja densidad aparente y su bajo peso. Es por eso que tiene una estructura distinta, pero es porque hay una relación aire sólido muy grande y esto le permite absorber e intercambiar cationes y aniones. Gracias, Enrique. A usted, ingeniero, muchas gracias. Gracias, doctor Carlos. Sergio, te quedó un poquito más fácil, pero para hacértela sencilla, eso que estás viendo ahí, esa imagen circular que tiene esos huequitos hexagonales, como nos lo explicó el doctor Castillo, eso es una diatomea. La particularidad que tiene Diatomix es esa forma. Hay otras formas de diatomeas, y no solo para el sector del agro, sino también en el sector industrial, que son utilizadas como filtrantes, pero son de otra forma y no tienen estas características ni estos niveles de silicio. Exacto. Es para que entiendas. Lo que hemos explicado a los demás grupos de las otras regiones, nosotros hablamos de algas diatomeas, es por su origen lacustre, que viene de lagos, de donde son sacados, a diferencia de las que puedes encontrar en nuestro país, que son tierras de canteras totalmente diferentes, donde hay mucha arcilla y algunos otros metales. Listo, Lucho, muchas gracias. Ingeniero, muchas gracias. No sé, de pronto, Sergio, si ya se te queda pues un poco más clara. De igual forma, ya voy a profundizar más adelante de cómo es el proceso de extracción de nuestro producto, y vas a ver que es totalmente inocuo, como dice Lucho, y no se va a generar ningún tipo de trazas, ya sea por elementos adicionales o algún tipo de proceso extra que se le vaya a hacer dentro del proceso de extracción. Entonces, ahí lo vas a entender un poquito más cuando ya lleguemos como al punto de la extracción de nuestro producto. Bueno, ahora vemos que tenemos 4 principales funciones de Diatomix. Empecemos por la primera, que es como mejorador de suelos, ya que aumenta esa capacidad de retención de agua y capacidad de intercambio catiónico, como decía el ingeniero Castillo, en el cual vemos que esa capacidad de retención se da porque el silicio trabaja en sinergia con cada uno de ellos. Lo que hace es que empieza a generar esa capacidad de intercambio con los diferentes elementos, desbloqueando tanto el potasio, el fósforo, el calcio. Vemos que nuestro producto, por la alta concentración de silicio del 92 al 98%, es gran solubilizador del fósforo. Entonces, para nosotros es súper importante entender que cada una de esa interacción que hace en el suelo es como su función principal como mejorador de suelos. Ahora, la otra función que tiene, después de que atrapa todos estos elementos, los lleva finalmente a la rizósfera, en la cual ya empieza su otra función principal, que es como carrier o antipelmazante. Lo que hace esa función es como ese carrito para el cual se realiza ese transporte a través de la planta desde el sistema radicular, perdón, pasando por el tallo, las estructuras de las hojas y finalmente al fruto. Entonces, esa es la principal función carrier, para lo cual hace como esa capacidad de la estructura, como bien decía el ingeniero, tiene esa capacidad de porosidad o esa estructura vital de nuestra alga diatomea, para lo cual se pueda como encapsular cada uno de esos ingredientes activos y finalmente se pueda llevar a través de la planta. Otra de las funciones para nosotros, perdón, es como protección vegetal. El silicio hace un efecto abrasivo con respecto a los insectos, y lo que hace es que rompe esa quitina del insecto de cuerpo blando y finalmente muere por deshidratación. Entonces eso es otro beneficio, otro diferencial que tiene nuestro producto con respecto a otros, ya que lo que hace es que empieza a generar ese tema como de cuchillo. Si bien les decía que el silicio es gran formador de cristales, lo que hace es que empieza a cortar ese cuerpo o esa quitina del insecto y muere por deshidratación, y no se va a generar ningún tipo de pronto de resistencia, que eso es otro tema también vital.
¿Puedo hacer una sí, aportación? ¿Puedo hacer una aportación? sí, claro que sí, ingeniero. Ustedes han visto cómo despintan los carros, los automóviles ahora. Para botarles la pintura, utilizan arena a presión sobre el metal. Y la arena a presión es tan abrasiva que va moviendo todas las partículas de pintura sobre la parte que es donde se aplique. Además de pulir el metal. Recordemos que la arena es silicio, como se los comentaba hace un momento. Los cristales que pueda tener, como en el caso de la forma circular que se les presentó en la diapositiva anterior, esto hace que cuando ustedes aplican silicio de manera foliar, es como que le dieran un baño con arena al insecto. Entonces es tan abrasivo el silicio en esta forma que desprende la quitina de la capa blanda del insecto en sus estados inmaduros y lo deshidrata. Y al deshidratarlo, pues lo mata. Y hay una cosa que me gustaría también señalar de lo que hablas como mejorador de suelo. La forma del Diatomix presenta 4 enlaces OH alrededor del silicio. O sea, es un átomo de silicio con 4 radicales OH a su alrededor. Entonces, ¿qué sucede? El silicio puede desprender o un hidrógeno o el OH completo. Si desprende el hidrógeno, el radical va a quedar cargado negativamente. Si desprende el OH completo, va a quedar cargado positivamente. Entonces puede atraer aniones y cationes, pero están dentro de una misma molécula, pero separados. Entonces no hay una reacción entre ellos. Entonces puede hacer que en una misma partícula de Diatomix, un radical, tengamos por un lado un grupo fosfato, un anión, y por otro lado el calcio. Pero no están juntos, no están mezclados, entonces no hay ninguna reacción entre ellos. Y hay otra cosa muy importante. Recuérdense que cuando una planta se nutre, necesita de humedad en la rizósfera. El tener humedad en la rizósfera implica que va a intercambiar gases. La raíz también respira. Entonces absorbe oxígeno y libera CO2. Ese CO2 se mezcla con el agua de la rizósfera y forma ácido carbónico. H2CO3. Ese H2CO3 se separa en un ion hidrógeno o hidroxilo y en un ion carboxilo, que es un HCO3 con radical negativo. Entonces, tenemos 2 compuestos que separan las sales, que son los fertilizantes, y al separarlas, el silicio puede disponer de ellas como aniones o como cationes y ingresa de una forma muy rápida a la planta, más si son gramíneas o plantas con fotosíntesis C4, donde tienen una necesidad de silicio bien definida. Entonces absorbe los nutrientes y con ellos elementos como el calcio, que son muy lentos para moverse dentro de la planta, se mueven de una forma rapidísima, dado que el calcio junto con el silicio tiende a formar silicato de calcio, y este se mueve por toda la planta de una manera muy acelerada y además tiende a acumularse en las paredes celulares, lo que hace una barrera de defensa para los ataques de hongos y los ataques de bacterias. Eso es lo que quería comentar en cuanto a lo que has platicado del mejorador de suelos y de la protección vegetal. Gracias. Ingeniero, muchas gracias. 2 preguntitas ahí, Juanes. Claro.
de pronto, antes de avanzar, como hablan de ese efecto abrasivo sobre insectos de cuerpo blando, me han preguntado algunas veces si puede haber también un efecto abrasivo sobre flores o sobre órganos muy sensibles, o puede haber de pronto aborto de flores. Eso en cuanto a una pregunta. Y lo otro, en cuanto a, como hablamos que puede ser acomplejador, digamos, de estos cationes o aniones, en el caso de aluminio, ¿cómo se comportaría con el aluminio? ¿También lo puede acomplejar en caso de, digamos, una toxicidad que haya por aluminio? Esas dos preguntitas. Si me permiten, quisiera responder las dos preguntas. Claro que sí, ingeniero. En primer lugar, no te va a dañar las flores. Eso sí quiero que quede muy, muy claro. Cuando tú haces una aplicación foliar, Diatomix te va a ayudar a tener una dispersión y una gota más pequeña. Eso te ayuda a que formes una nube en la cual el poco peso que tiene la diatomea como tal hace que se mantenga flotando en el aire y hace una nebulización excelente. Entonces tú puedes ver cómo conforme van avanzando los aplicadores, la nube de mojado va cubriendo toda la planta con una distribución sobre las hojas y los tallos y llegando a lugares, por ejemplo, en las axilas de las hojas, principalmente las axilas de las hojas son difíciles para cualquier producto. Diatomix llega, o sea, te microniza la gota, te la dispersa, te sirve de pesante, te sirve de antideriva y te permite formar una nube de nebulización que te moja tanto el haz como el en vez de las hojas. Entonces esto contribuye mucho a la dispersión de cualquier otro producto que apliques y no te va a dañar ni las flores, ni los estambres, ni los pistilos. Tiene una cobertura muy buena y tiene condiciones muy especiales. Eso por un lado. Ahora, respondiendo a tu otra pregunta, en relación con... Recuérdamela, por favor. Con el aluminio, sí, con el aluminio. Mira, por la misma característica que les explicaba hace un momento, de que presenta la capacidad de poder asimilar tanto aniones como cationes, en el caso del aluminio, o en el caso hablemos de cobre, o hablemos de algún otro producto, lo que va a hacer es que va a tener condiciones de poder unirlo como anión, al desprenderse un OH, de la partícula, de tal manera que al desprenderse el OH queda con carga negativa, entonces atrae el aluminio y lo neutraliza, no va a dejar que reaccione, entonces elimina los problemas de toxicidad y eso es muy importante, muy muy importante. No sé si te quedó clara tus dos preguntas o si tienes alguna duda al respecto todavía. No, perfecto, muy claro, muchas gracias. Ok. Pues, hoy sí ya puedes continuar y perdona que me ha entrometido. No, ingeniero, muchas gracias, para eso estamos y todas las opiniones tuyas son muy valiosas. Muchísimas gracias, ingeniero. Ok, gracias. Gracias. Bueno, ya nosotros vimos pues como los mecanismos de acción y esto lo tuvimos en cuenta pues basándonos en resultados experimentales concretos. Si bien lo que decía el ingeniero, también vimos que el tema de la homeostasis de los nutrimentos se hacen óptimos, ya que vimos que se hizo pues un ensayo en un cultivo de tomate de mesa, en el cual vimos que esos niveles óptimos, o se hizo ese tratamiento, esos dos tratamientos con un exceso de fósforo, y el Diatomix, y el otro tratamiento fue simplemente el exceso de fósforo.
¿Qué notamos en estos dos tratamientos? Vimos que en ese exceso que tuvo en mezcla con el Diatomix, los niveles fueron totalmente óptimos de fósforo. Esto se tomó el análisis en las hojas, fue foliar y vimos que los niveles fueron totalmente óptimos. No hubo ese exceso o que nos pueda generar esa toxicidad en la planta. Con respecto al tratamiento que tenía ese exceso simplemente con el fósforo, pues vimos que se generó esa toxicidad por parte de la planta. Hubo una acumulación foliar de fósforo, el cual pues fue el generador de la toxicidad. Eso es vital también entenderlo porque eso es otra característica que hace Diatomix, ya que interactúa como si bien, como dice el ingeniero, con los diferentes elementos y los potencializa. Con el tema de ajuste osmótico y contenido en aguas, vimos que nuestro producto, al nosotros, si bien ahora le estaba comentando que tiene una característica que es de esponja, por lo cual hace que haya mayor retención de humedad, por lo cual la planta, su ajuste osmótico es mucho más eficiente, para lo cual no hay ese desgaste energético por parte de la misma y pueda generarse ese desgaste energético posible en algo como otra formación de estructuras, llámese yemas, llámese hojas o frutos. Entonces, ahí ese es otro tema que es vital. Lo que les decía, la característica de nuestra alga es diferencial con respecto a muchísimas otras y por eso es que nos va a generar ese contenido de agua. La modificación de atributos, vimos que el intercambio gaseoso también se ve en un nivel de eficiencia óptimo. Muchas de las plantas vemos que tienen ese nivel de estrés a partir de las 10 de la mañana a eso de las 3 de la tarde, en la cual hace el cierre de estomas porque empieza ese proceso de evapotranspiración. Pero ya nosotros al aplicar nuestro producto lo que hace es que esos niveles óptimos o ese intercambio gaseoso sea mucho más eficiente y no se vaya a generar ese nivel de estrés por parte de la planta y nos pueda generar mucho más fotoasimilado. Con el tema de fitohormonas, vemos que las plantas sabemos que se generan desde su tema de crecimiento vegetativo y desarrollo y productivo, pues vemos que se ve influenciado por diferentes hormonas, que cada una de ellas lo que hace es que las potencializa, hay mayor producción hormonal, por ejemplo en el caso de la producción de etileno cuando hacemos las podas, se va a ver mucho más generado el tema de cicatrización, es mucho más óptimo en la planta. Vemos que las plantas, eso es una característica que el desarrollo, tanto en altura como homogeneidad del cultivo, lo vamos a ver representado. Las hojas son mucho más verdes, mucho más vigorosas, erguidas y con más área fotosintética. Entonces, para nosotros es importante entender también cómo estos mecanismos de acción y que fueron basados en resultados experimentales. Vemos el tema de una disminución de la agresión oxidativa. Sabemos que las plantas pues alcanzan su punto productivo y empieza pues su estado ya de decadencia, en un estado ya adulto, en el cual pues vemos que en ese tema de agresión oxidativa se disminuye y ese pico de producción se puede mantener sobre el tiempo. Entonces eso es algo que también para nosotros es importante entenderlo, ya que se va a mantener en el tiempo esa productividad. Con respecto a la admisión de sodio y los metales pesados, como bien lo decía el ingeniero, Diatomix interactúa con sus radicales OH y el hidrógeno, y pues finalmente lo que hace también es que no hay esa formación disponible de esos elementos, llámense unos metales pesados, o en el tema del sodio, pues se va a ver regulado. Entonces eso es como otra característica que tiene nuestro producto, y lo que hace con los metales pesados es que también le da mucho más peso, para lo cual la planta no puedan absorberlo fácilmente. Con el tema de la expresión genética, se aumentó. Sabemos que cuando compramos de pronto las semillas que vamos a sembrar en el mercado, vemos que en la etiqueta nos dice que alcanza en cierto tonelaje o cierto rango de tonelaje. Un ejemplo es
si colocamos que llámese que alcanzamos de 30 a 50 toneladas por hectárea, lo que hace nuestro producto es que cumple ese requerimiento de las 50 toneladas por hectárea. Entonces eso es lo que nos va a alcanzar, el plus que tiene nuestro producto, para lo cual alcanza esa expresión genética. Y con el tema de la translocación del potasio, si bien ahora les estaba comentando y como bien lo decía el ingeniero, tiene esa particularidad, para lo cual puede trabajar pues, con cargas positivas y negativas, y finalmente hace el desbloqueo de ese potasio que de pronto esté en el coloide del suelo. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Vamos bien? ¿Cómo de pronto si tienen alguna pregunta, bien puedan? Bueno, entonces seguiré. Ahora, nuestro producto, si finalmente nosotros le estamos ahora hablando, si bien estamos hablando de que está el silicio en la corteza terrestre como dióxido de silicio, nuestro producto está como dióxido de silicio en su forma soluble. En reacción con el agua, pues se va a formar lo que es el ácido silícico. Ahora le está comentando el ingeniero Castillo de que la molécula es H4SiO4, en la cual pues nos va a generar esa capacidad de intercambio catiónico entre los diferentes elementos. Pero ahora, ¿por qué es tan importante entender esto? Porque nosotros sabemos que nuestras bases nitrogenadas, las cuales nosotros aplicamos en nuestro cultivo, la única forma para la cual la planta lo puede absorber es en forma de nitrato o amonio en el caso de las bases nitrogenadas, y en el tema del fósforo como fosfatos. Entonces, para que entendamos un poco más, es que nuestro producto, la única forma por la cual las plantas pueden absorber silicio es como ácido silícico. Es súper importante lo que les decía anteriormente, que habrá muchísimas fases, llámese cristalina, semicristalina, ¿cierto? Pero no están en su forma disponible para las plantas. Por eso es que es importantísimo entender esto y que sepamos qué fuente de silicio le vamos a dar a nuestras plantas. Estos resultados para nosotros es clave, yo creo que las imágenes hablan por sí solas, y de hecho lo que hablaba el ingeniero es que forman esos silicatos de calcio y se forma ese gel polimerizado en la planta. Estos fueron resultados en los cuales los obtuvimos en el cultivo de arroz. Vemos que en la imagen con diatomis, con tratamiento con diatomis, ese gel polimerizado de silicio lo que hace es que forma una doble capa en la epidermis celular, para lo cual es esa barrera de entrada contra patógenos como los hongos, en la cual pues no se va a ver de pronto ese medio para el cual puede ingresar fácilmente la epidermis celular. Con respecto al testigo, vemos que no se forma ese silicio o esa capa doble de silicio, para lo cual pues fácilmente puede ingresar el hongo y generar el daño. Vemos inclusive en las imágenes que acá pues hay más formación de hongo, estas son hojas mucho más sanas y no se va a generar ese tipo de problemas. Ahora, hicimos otro estudio, otros resultados de los cuales fueron en Brasil en el 2004, se realizó también en el cultivo de arroz, y vimos una particularidad con el gusano soldado. Hicimos las aplicaciones con Diatomix frente al testigo, y miren por ejemplo en la imagen superior, en la cual el gusano pues no genera ese daño tan representativo con respecto al testigo. Vemos que el testigo sí genera ese daño, empieza a morir, a generar ese daño en la parte de las hojas, y que nos va a ver repercutido pues en el tema económico. Vemos que hicimos los análisis del por qué no se tenía ese daño tan representativo, y vimos que en el tratamiento con Diatomix hubo un daño en el sistema mandibular del gusano. Entonces vemos que él finalmente no tenía cómo tratar de generar el daño ni de alimentarse,
y que hubo una reducción de población, primero por inanición, y segundo, vimos que otra característica que fue importantísima fue que al no tener esa capacidad de consumo, de hacer el daño en la hoja, pues finalmente hubo un tema de canibalismo entre ellos. Entonces se redujo en un 30% la población, vimos que fueron resultados vitales y como les decía anteriormente, son trabajos que hablan por sí solos. Bueno, acá ya está el proceso de extracción. De pronto ahora que Sergio nos hablaba y nos hizo la pregunta de cómo es también el tema de diferenciar qué es una alga diatomea y con respecto a los otros productos que hay en el mercado, nuestro producto dentro del proceso de extracción, si bien ahora Lucho también hablaba que decía pues que nuestra planta es certificada con ISO 9000, nuestra planta está ubicada en el país de México y pues finalmente nuestra extracción de nuestro producto lo hacemos de nuestra mina, de esas algas que hace millones de años existieron y están ahí fosilizadas, de las cuales se extraen pues con la maquinaria y se lleva a un lugar donde se le extrae del 90% de humedad a un 50% de humedad en campo abierto. Después de que se le reduce esa humedad, lo que hace es que se lleva por una banda transportadora en la cual se le aplica temperatura sin llegar a calcinar, simplemente llega a una temperatura aproximada de 170 grados en la cual se le extrae totalmente la humedad llegando a 0% de humedad. Después de ese proceso de extracción de la misma, lo que hacemos es que hay un tema de pulverización de la malla 325 que es tan particular de nuestro producto. De ahí, después de que se genere esa malla 325, tal cual se hizo esa pulverización, tal cual se entrega o se hace el empaquetado. Entonces podemos entender que nuestro producto tal cual se extrae de nuestra mina, no se va a generar ningún tipo de adición ni tratamiento adicional para el mismo. Entonces, por eso es que es tan importante entender con respecto a otros productos en los cuales para poder generar ese silicio disponible se le aplica lo que es el tema de temperaturas altas llegando a calcinar. Y no solamente con el tema de las temperaturas, sino que también hay aleación con arcillas, y no solamente con arcillas, sino también con otros tipos de elementos que pueden ser perjudiciales para nuestro cultivo. Entonces, por eso es que es tan importante entender que nuestro producto es ese diferencial, y el color también blanco hace que nos indique que es un producto de una alta concentración de silicio y finalmente pues que es un producto inocuo. Bueno. Una pregunta, Juanes. Sí. Viendo esa formulación de ese polvo tan fino, entonces me haría pensar que aplicarlo, o sea, se requeriría aplicarlo en una disolución. Por la misma granulometría tan fina, necesitaría un dispersante, o no necesariamente. Si me dejas contestar, Rico. Claro que sí, ingeniero. Tú te vas a dar cuenta a la hora de que hagas aplicaciones tanto en el sistema de riego como aplicaciones foliares, que no necesitas ningún dispersante. El producto por su naturaleza es un dispersante en sí. Cuando comienzas a diluirlo en el agua, la capacidad de absorción que tiene es muy grande, pero muy grande. Cuando tú haces aplicaciones foliares y aplicas Diatomix dentro de las aplicaciones foliares, tienes la gran ventaja de que la alta capacidad de absorción que tiene de muchos materiales le permite que estén dentro de la misma molécula, como nos explicaba hace un momento, pero que no lleguen a mezclarse. Entonces, por ejemplo, tú puedes hacer aplicaciones de nutrición foliar donde alternas productos con fósforo y calcio que no van a reaccionar, o incluso zinc con fósforo y no va a reaccionar tampoco, porque están dentro de la mezcla, pero están dentro de el compuesto, pero no se mezclan.
Entonces, al no haber mezcla, no hay interacción química. Y al no haber interacción química, no hay reacción. Eso por un lado. Por otro lado, cuando lo haces la aplicación a través del riego, tú puedes destinar uno de los tanques de fertirriego donde tengas pues mayor riesgo de repente tener una reacción por el tipo de fertilizantes que usas. Y te vas a dar cuenta cómo al aplicar el producto de primero en la mezcla, tanto en las mezclas foliares como en las mezclas de aplicaciones al suelo por fertirriego, si tú aplicas de primero el Diatomix y después comienzas a aplicar otro tipo de productos, no vas a tener reacciones por lo mismo. Claro, el producto se satura, ¿verdad? Pero si haces aplicaciones adecuadas en cuanto al volumen, cuando no quieres una reacción, te vas a dar cuenta que tiene una alta capacidad de absorber y de evitar problemas de reacciones cruzadas con productos que si no existiera Diatomix en el medio, tanto del riego como en las aplicaciones foliares, pues lo más probable es que tengas una reacción. Todo esto es debido a que, como les comentábamos hace un momento, tiene radicales OH o radicales H para hacer la absorción tanto de aniones y cationes, pero sin permitir un cruce y evitar la reacción de uno con otro. Entonces, esto te garantiza el no tener problemas tanto en aplicaciones foliares como en aplicaciones por fertirriego al suelo. Y te da la facilidad de entender cómo es que puede mejorar las condiciones de asimilación de nutrientes cuando lo haces por aplicaciones en fertirriego, dado la interacción que tiene de estar intercambiando aniones y cationes. Perfecto, muchas gracias. Entonces ahí paso a dos conclusiones. Definitivamente necesitamos un vehículo para aplicarlo, digamos agua, por la misma malla tan fina, 325, que es un polvo fino. Y lo otro, teniendo en cuenta el orden de mezcla, cuando vamos a hacer aplicaciones foliares, ya en mochila, sabemos en términos generales que primero se colocan los ingredientes activos desde los más sólidos hasta los líquidos. En este caso, por ser un polvo fino, ¿cómo iría en ese orden de mezcla en mochila o en tanque? Yo lo aplico yo lo uso. Así fue como empecé a ver esto directamente, y fue como, pues yo lo empecé manejando en plantaciones de arándanos, y pues eso, una cosa me llevó a la otra. Cuando tú haces una aplicación foliar, tú tienes que, normalmente, si no usas un producto como Diatomix, tú tienes que tener en cuenta el pH y la dureza del agua. O sea, tienes que corregir el pH y la dureza. Si no corriges el pH y la dureza, van a ir sobre tu ingrediente activo. El pH de aplicaciones foliares para agroquímicos, hablemos principalmente de insecticidas y fungicidas en este caso, pero también los herbicidas, el pH no debe ser mayor de 5.5. Tienes que tratar de mantenerte un pH de 4.5 a 5.5. Eso en cuanto al pH. Y la dureza, tienes que ablandar el agua, porque también la presencia de sales, carbonatos y bicarbonatos también tienden a atacar tu ingrediente activo y le bajan la eficiencia a los productos agroquímicos, principalmente cuando hablamos de insecticidas, fungicidas y herbicidas. Esto es muy importante porque muchas veces estamos haciendo las aplicaciones y como no controlamos ni el pH ni la dureza, no tenemos la misma efectividad sobre las aplicaciones. Y perdemos producto y hacemos resistente a las plagas y a las enfermedades, porque conforme va avanzando tu aplicación,
si prepara los botes, los tambos de aplicación, de 200 litros o 400 litros según sea tu equipo, va a perder eficiencia conforme se vaya aplicando, dado que las condiciones de humedad y actividad con respecto al tiempo, mientras más tiempo pase en la mezcla, más se va a ir desactivando los ingredientes activos, cosa que con las diatomeas no pasa. Cuando tú aplicas el producto en una mezcla, como al hacer cualquier mezcla, yo lo uso de primero. ¿Por qué razón? Porque por la misma capacidad que tiene de disociar aniones de cationes, también hace lo mismo, porque trabaja en el momento en el que pierde un OH y tiene una carga eléctricamente suave, positiva, o pierde un hidrógeno y tiene una carga eléctricamente suave, negativa, en esa medida atrae a las moléculas y las mantiene en la solución, pero no se mezclan. Entonces no hay reacción entre ellas. Y esto es muy importante porque te ayuda a preservar las condiciones de cada molécula que aplicas, principalmente cuando hablamos de insecticidas y fungicidas. Entonces, yo sí te diría que puedes aplicar o debes aplicar el Diatomix y luego los productos tal y como tú dices, primero líquidos y después sólidos. Al revés. Muchas gracias, ingeniero. ¿Alguien tiene alguna pregunta adicional? Bueno, entonces daré continuación. Vemos la acción física que también hace Diatomix, si bien ahora hablábamos con respecto a que esa mezcla que se pueda tener de nuestro producto con las diferentes fuentes, llámese insecticida, fungicida, fertilizantes, o el tema microecológico, pues lo que podemos ver es que hay una reacción o ese encapsulamiento, ese recubrimiento por los granos, de los cuales no vamos a ver tampoco afectado el tema por pérdidas llámese por gasificación, lixiviación. Entonces, lo que hace es que hace ese recubrimiento de nuestro grano y lo que hace es que ya cuando actúa o tiene esa interacción con el suelo, finalmente, como ahorita estaba hablando el ingeniero con respecto a los radicales de OH y de hidrógenos, lo que hace es que nos da esa capacidad de intercambio catiónico con los diferentes elementos y lo cual los puede llevar pues a su nivel de eficiencia más óptimo. De hecho, vemos que nuestras bases nitrogenadas, el nivel de eficiencia alcanza más o menos el 25%, con Diatomix se puede alcanzar un 80% en el nivel de eficiencia. Entonces, para nosotros también es importantísimo entender que Diatomix alcanza y no solamente hace ese recubrimiento del tema granulado, sino que alcanza o nos lleva a ese nivel de eficiencia a un 80% de los diferentes elementos que apliquemos, llámese un potasio o un fósforo, ya cual vemos que el nivel de eficiencia está como en un 30%, este también alcanza a un 80%. Sí. Juanes, dame un espacecito ahí. Claro que sí. Ya lo voy a abrir, Lucho. Dame un segundo. ¿Ahí me ven? Sí, Lucho. Dale. Quiero mostrarles, mira, este es un ejercicio que yo hice aquí en la casa de ustedes, como dicen los mexicanos, la semana pasada. En 1 kilo de fertilizante puse 20 gramos de Diatomix. Y miren cómo queda. Sin desperdicios, protección total del recubrimiento. Aquí hay una pregunta que yo me quiero adelantar y la que siempre nos hacen. Oiga, ingeniero Luis Enrique, ¿y es que no tienen Diatomix granulado? ¿Por qué viene polvo? Es que lo necesito granulado. Hay un factor
bien importante, y es que en la agricultura de nuestro país todo el mundo quiere ver el granito colocado ahí. Cuando lo vemos así recubierto, es lo que acaba de explicar, el beneficio que tiene, que acaba de explicar Juan Esteban. Antes el aprovechamiento era entre un 25 o un 30%. Cuando se recubre el aprovechamiento de esos fertilizantes, puede llegar hasta un 80%. Entonces, si lo tuviéramos granulados, es como devolvernos tecnológicamente. Tener Diatomix es un elemento, es un producto con alta tecnología que nos da ese beneficio de potencializar cualquier otro nutriente del cual estemos trabajando. Les quería mostrar esto porque cuando ustedes reciban esta bolsita, es la idea que ustedes pueden aprovechar para que puedan tocar el producto, lo puedan ver, si tienen algo de fertilizante con un cliente, le pueden echar un poco y cómo... Me cortó el audio. Es bien importante que tengan eso en cuenta. Ya, Juan, puedes seguir, gracias. Más adelante, Luis, vas a hablar de las proporciones, digamos, qué tanto de Diatomix por qué tanto producto de fertilizante, digamos, qué proporciones se van a manejar. Listo, aquí la proporción que hice, Luis Jorge, gracias por la pregunta, yo puse en 1 kilo 20 gramos, en un bulto de 50 kilos de fertilizante, colocamos 1 kilo de Diatomix. Ya. Perfecto, muchas gracias. Y ya más adelante hablarán, aunque en alguna ocasión les compartí en el chat técnico las recomendaciones de uso, pero sí, de pronto ahora más adelante lo mencionan, dependiendo obviamente de los blancos biológicos y de la forma de aplicación, van a haber diferentes dosificaciones, ¿no? Sí, ya eso es otro elemento y ahorita lo podemos profundizar más. Sí, Luis Jorge, otra cosita que quería pues como adicionar ahí con respecto a al tema de la dosificación, que dice Lucho de 1 kilo por bulto de 50, de pronto es como para el agricultor, ¿cierto? Ya vemos que hay otro tipo de dosificación, si tenemos un mercado o un cliente formulador, nosotros hicimos el ejercicio, fue de 3 kilos por bulto de, 3 kilos por tonelada. Entonces, esa es como la diferencia, porque sabemos que muchos de los formuladores lo que quieren es tener más el tema de recubrimiento del grano. Entonces ese es de pronto otro tema ahí en la dosificación a tener en cuenta. Muchas gracias. Les puedo hacer un par de... Me interesa mucho este aspecto por 2 razones. Esto es una característica que nos puede dar que nos va a dar una herramienta de venta muy interesante. Cuando hablamos de 1 kilo de Diatomix por un bulto de 50 kilos, eso es una forma muy práctica en campo de proteger el fertilizante de los agricultores. Recordemos que la mayoría de los agricultores, por las condiciones que se dan en campo, aplican sin que el suelo esté húmedo, aplican con condiciones de temperatura muy alta, suelos secos, y dicen, no, ahí va a venir el agua y lo va a disolver, y es cierto, pero el problema está en que se pierde mucho del fertilizante de esa manera y se hace ineficiente, y más con el caso de los nitrógenos. Cuando ustedes dejan un nitrógeno sobre la superficie o incluso que lo entierren, la temperatura va a hacer que el nitrógeno, si es urea o es algún sulfato de amonio o un nitrato de amonio, comience a transformarse. Si es una urea, se va a formar carbamato de amonio, va a liberar gas. El carbamato de amonio se va a formar amoníaco, va a liberar más gas. El amoníaco se va a transformar en amonio, va a generar más gas. El amonio se va a formar en nitrito y el nitrito en nitrato para que pueda absorberlo la planta. Pero en todo este proceso que se da, la aplicación directamente en el campo, en el suelo, en el caso de los nitrógenos, y en el caso específico de la urea, hace que haya muchas pérdidas por gasificación. Recubierto con el Diatomix, no.
y mejora las condiciones de dispersión y de absorción. Entonces, cuando le llega el agua, la absorbe de una manera homogénea y va haciendo que se va mezclando y va interactuando con el fertilizante, de tal manera que la humedad no le llega de golpe. Entonces tampoco hay problemas de gasificación. Esto hace que la aplicación de fertilizantes con Diatomix de esta manera sea más eficiente y se aproveche de mejor forma el fertilizante. Cuando queremos hacer mezclas, como decía ya Luis Enrique, en el caso de proveedores de fertilizantes, ahí sí nos podemos ir de 3 hasta 6 kilos, dependiendo del fertilizante, dependiendo del tipo de fertilizante y dependiendo también de la mezcla que queramos hacer de fertilizantes. Solo ese era mi comentario. Gracias. A usted, ingeniero, muchas gracias. ¿Alguien de pronto tiene alguna otra pregunta? Bueno, daré continuación. Ya les voy nuevamente a compartir. Dame un segundo. Listo. Perfecto. Algo que también debemos entender dentro de las características físico-químicas que tiene Diatomix es su nivel de refractancia, que es del 88.8% en su forma física. Un ejemplo claro para que de pronto entendamos qué es esa refractancia, yo lo coloco es como si fuera ese microscopio, ¿cierto? Para el cual la luz solar pueda ingresar mucho más fácil y sea mucho más eficiente a la hora de ingresar a la hoja. Por eso es otra característica en la cual nuestro producto lo vamos a ver hojas mucho más verdes por la producción alta de clorofila, y pues finalmente no solamente el tema de la producción de clorofila, sino que se va a ver beneficiado en el tema de fotoasimilados. Entonces vamos a ver que esa es otra característica vital en la que las hojas son mucho más erguidas, mucho más dispuestas al tema fotosintético, y no solamente eso, sino que vemos que son mucho más vigorosas. Entonces todo el tema de la refractancia es tan importantísimo entenderlo, ya que hace que esa captación de la luz sea mucho más eficiente y pues nos va a generar esa mayor fotosíntesis. Algo que también es de resaltar es que nuestro producto, si bien vemos que ahí hace ese recubrimiento también en los frutos para el control de golpe de sol, y no solamente en los frutos, sino también ese recubrimiento en las semillas, o ese control o esa acción física con los fertilizantes, pues va a finalmente potencializar todo lo que es el tema tanto de fertilizantes como les decía anteriormente, el tema genético. Entonces, para nosotros es importantísimo entender ese nivel de refractancia de nuestro producto, en la cual no vamos a tener ningún tipo de problema al aplicarlo a nuestro cultivo, y que es una característica en la cual se impregna en la hoja. Entonces, lo que hace es que ese nivel de refractancia se aumente. Bueno, nosotros realizamos una prueba de incubación este mismo año. Lo realizamos con un laboratorio que se llama Biofertilizar, del profesor Walter Osorio, quien es una persona acá en Antioquia, se puede decir que es la eminencia en silicio. Acá en Antioquia es muy reconocido en el gremio por el tema del silicio, y de hecho pues mandamos a hacer el análisis, y dentro del análisis vimos que a medida que íbamos subiendo la cantidad de dosis, pues finalmente también veíamos representado el tema del pH, un aumento también con respecto al que inicial se tenía. De hecho, en el suelo empezamos con un pH de 5,28, y con una dosificación de 4 kilos, pues llegó a 5,55. Vimos que ese tema de la gráfica del pH iba con respecto al tiempo aumentando. Entonces, esa es otra característica, como les decía anteriormente, que tiene nuestro producto, el cual hace que de pronto, si tenemos suelos en los cuales ya tengan un pH ácido o al revés alcalino,
lo que hace es que empieza a generarnos como ese tema de disminución del pH, ya sea por alcalinidad o llámese por el tema de acidez, pues lo que hace es que lo lleva como a esa neutralidad. Otra de las características dentro de las conclusiones que vimos en la prueba de incubación, por el alto contenido de silicio, que inclusive el análisis dio del 92,8% de silicio amorfo, de origen biogénico. Como les decía anteriormente, es importantísimo entender el origen y su forma disponible para las plantas, lo cual hace que esa alta concentración nos pueda generar solubilidad de las diferentes fuentes fosfóricas. Entonces, por eso es que para nosotros nuestro producto en el tema de esa sinergia con el fósforo es tan importantísimo, y no solamente con el fósforo, sino como anteriormente les decía el ingeniero, puede interactuar fácilmente con cada uno de esos elementos. Nuestra hoja de seguridad, si bien sabemos que nuestro producto es totalmente inocuo, no va a generar ningún tipo de toxicidad para nosotros, o en el tema de salud no nos va a generar ninguna secuelas, lo que hace es que nosotros de igual forma tenemos que tener las precauciones de protección personal, tanto como guantes, gafas, el tema de la mascarilla. Entonces es importantísimo saber que de igual forma es un polvo fino, el cual tenemos que tener las precauciones para aplicarlo. Perdón. Nuestros sellos o certificados, de lo cual tenemos el Kiwa y el OMRI, son dos sellos que a nosotros nos dan el aval también de productos orgánicos. Si bien la OMRI es un sello que es, como dice Lucho, es esa visa americana para la cual podamos llegar a los diferentes mercados externos. Si tenemos cultivos de exportación, llámese aguacate o banano, tenemos ese respaldo para poder ingresar a esos mercados externos. Y con respecto al registro de compatibilidad Kiwa, es nuestro sello de compatibilidad que tenemos con respecto a otro tipo de productos en el mercado, como les decía bien, lo que llámese un insecticida, fungicida, herbicida, con cualquier tipo de molécula, no tenemos hasta el momento ningún tipo de incompatibilidad. Entonces es otro sello que también nos da esa garantía de ser un producto orgánico, en el cual podemos pues como llegar a ese tipo de mercados externos. Nuestro registro de venta ICA 11706, algo que de pronto nosotros queríamos resaltar es que no solamente ese análisis que hicimos de incubación con el laboratorio Biofertilizar, al momento de sacar nuestro registro de venta vimos que hicimos el análisis con Agrilab, y el análisis de silicio en su forma biodisponible es del 97%, algo que para nosotros pues es súper importante y vital de que dos laboratorios ya nos certifiquen de que esté por el valor o un nivel de concentración más alto del 92% de silicio biodisponible. Y nuestras presentaciones que actualmente manejamos tenemos en bulto de 8 kilos y por 18 kilos. Muchísimas gracias. Ya los vamos a dejar de pronto con el ingeniero ya Castillo. Él ya conoce más también de tema con respecto al cultivo de palma, y si tienen alguna duda con respecto a esta presentación, con todo gusto la vamos a resolver. Muchas gracias. No sé si tienen alguna duda. Luis Enrique, esta presentación nos las pueden compartir al grupo, no sé, en un formato PDF como material de apoyo también, ¿sería posible? Sí, claro. Después te la mando. Aquí hay una invitación, compañeros, amigos. Quiero que ojalá, voy a nombrar por aquí a Wilson, a Jaime Martínez, a Erwin, a Álvaro, a Edgar. Díganos dos cositas que se les hayan quedado en la memoria de todo lo que acaban de oír de las algas diatomeas de Diatomix. Ya, háblenme de un cultivo que lo puedan aplicar, una característica, un beneficio, una función. Adelante, Irving. Bueno, pues principalmente y las dos cosas que a mí me llaman pensando en el cultivo de palma, básicamente
es primero pues el tema del control de plagas, ya que los lepidópteros son una de las principales plagas en palma. Y la otra función que se le puede dar, pues visto desde un punto que no todos los palmicultores, por lo menos en mi zona, hay una discusión continua en el tema de la fertilización o no fertilización y del aprovechamiento o no aprovechamiento del silicio. Entonces, descartando esa parte para no entrar, para no generalizarlo, pues sería el tema del recubrimiento de los abonos, que sí es ya que ellos aplican pues, buena cantidad de abonos en palma. Me parecen dos puntos importantes. Perdón, Irving, pero entiendo un momentico, ¿ellos no creen en que el silicio funcione o no lo utilizan o no lo ven provechoso? Están divididos, por lo menos aquí en la zona de los llanos, eso bien, digamos que hace unos 3 o 4 años hubo un boom de silicio, pero de para acá los últimos 2 años no todo el mundo lo aplica, se basan solamente en algunos en los elementos principales. Y hay otros que sí son muy amigos y sí lo utilizan. Entonces, pensando en ese tema, pues digo que el que sí le interesaría a todos los palmeros es el tema de los recubrimientos. Aunque entiendo que ellos ya algunos abonos los compran con recubrimientos, pero no todo el mundo tampoco. Y por la cantidad de abonos que Ingeniero, adelante. Sí, hay todo lo que hay que decir de esto. Sí, hay algo muy importante. Yo estuve en Colombia del año 92 al 2004. Algo muy común era el hecho que empezaron a haber una cantidad de materiales de tierras diatomeas desde el año 95-96 y empezaron a hacer trabajos muy fuertes en muchos cultivos. Ahora hay algo muy importante. Eran minerales de diatomea, no un ortosilicato como es el caso del diatomix. Eso es bien básico. O sea, hay muchas minas en el mundo y hay muchos materiales de tierras diatomeas que, por ejemplo, les voy a poner un caso muy claro. Si ustedes hacen una corrección de pH con un yeso, si se dan cuenta, hay que estarlo aplicando constantemente y con cierta disciplina. O sea, hay que hacer correcciones durante 4 o 5 años con dosificaciones en base a las concentraciones que haya de calcio en exceso. Hay una cosa muy importante. Esto ha hecho que en el mercado se comercialice cualquier tipo de material a base de silicio que no es disponible o que es disponible en muy poca cantidad o que la concentración de silicio disponible es muy baja. Esto provoca pues el desencanto en los agricultores porque hay muchas empresas que empezaron con el silicio como un boom, como una moda, pero sin ofrecer un producto de calidad. Entonces esto ha hecho que pues pase lo que nos está comentando el ingeniero en su zona, donde pues hay mucho desencanto por parte de los agricultores. Y eso es una realidad, no solo en Colombia, sino en otras partes del mundo y de Latinoamérica. Ahora, desde el punto de vista de utilizarlo como un producto que nos puede proteger el fertilizante, tal como esa es una herramienta de venta muy clara. Incluso lo platicamos ya contigo, Luis Enrique, que es un enfoque que hay que darle al producto para proteger y salvaguardar las fuentes de fertilizante que se utilizan, pensando principalmente en que
mucho pues el nitrógeno se tiende a volatilizarse muy fácilmente, en el caso de las fuentes nitrogenadas. En el caso de los fosfatos, tienden a fijarse en el suelo. En cambio, si van acompañados de diatomix, como el diatomix mejora la rizósfora del suelo, entonces al mejorar las condiciones y la relación que hay entre raíz con planta, esto hace que el agua, el intercambio de aniones y cationes, que se refiere a la capacidad de intercambio catiónico, la conductividad eléctrica, y un factor muy importante que lo acaban de presentar ustedes en esas gráficas, el pH. O sea, cuando ustedes aplican, y eso es una herramienta muy importante, el poder utilizar el diatomix para proteger el fertilizante, encapsularlo y aplicarlo. Vamos a evitar pérdidas, vamos a evitar reacciones, vamos a mejorar la eficiencia, vamos a mejorar la relación de los fertilizantes con la raíz, para que sea más fácilmente asimilable. Entonces, todas estas son herramientas que no solo favorecemos a los agricultores y a las plantas para un mejor aprovechamiento de los fertilizantes y evitar pérdidas, y en segundo lugar, disminuimos la contaminación también de nitratos en el suelo. Y hay otro factor muy importante. Cuando ustedes ven interactuar, cualquiera les puede decir, o puede pasar, lo que nos está diciendo el ingeniero, que les digan que el silicio no funciona, ¿ok? Pero si lo usamos de esta manera y ellos mecánicamente ven el beneficio de que su fertilizante está ahí y lo van a poder escarbar, y 15 o 20 días del fertilizante que no ha absorbido la planta todavía va a estar ahí. Y eso es muy importante porque de forma gradual la planta se lo va a ir comiendo. Y algo muy importante, regreso a las gráficas que vieron del pH. El silicio es un buffer. Como se transforma en ácido silícico con 4 hidrógenos y 4 oxígenos, entonces en el suelo él puede interactuar liberando o oxígenos o liberando OHs. Y funciona como un buffer. Si está en un suelo ácido, pues va a liberar OHs para subir el pH. Y si está en condiciones de un suelo salino, va a liberar hidrógenos para bajar el pH, pero no solo para bajarlo, sino para también mejorar la interacción que hay entre aniones y cationes y permitir una mejor asimilación de estas condiciones. Esto hace que sea de mejor manera la asimilación y el comportamiento del pH y la conductividad eléctrica, porque hay otro punto muy importante. Ustedes saben que la conductividad eléctrica es en un punto o en un momento determinado la acumulación de cationes que tengamos en el suelo. Esto muchas veces hace que la planta no pueda absorber nutrientes porque es demasiada la cantidad de sales que se juntan. Cuando tenemos un producto como el diatomix que nos puede disgregar y nos puede mantener separadas las sales, pues a la planta le gusta más comer. ¿Por qué? Porque las condiciones de concentración de sales disminuyen. Entonces, ustedes mismos nos podemos dar cuenta que si nos tomamos un suero con cantidades de minerales, calcio, potasio, magnesio, en bajas concentraciones, nos hidrata y nos cae bien, nos hace sentir bien. Cuando tomamos algo con demasiadas sales, entonces no nos gusta, nos da náusea, podemos vomitar. Lo mismo es con las plantas. Si les damos muchas sales, no se las van a comer. Y se van a perder. Y eso es lo que hacemos con aplicaciones muy fuertes de fertilizantes. En el caso de la palma, que es una planta rudimentaria con raíces muy poco profundas, casi no tiene pelos absorbentes, tiene raíces cerosas. Si le damos un aprovisionamiento de fertilizante muy fuerte y no mejoramos la condición de su rizósfera alrededor, entonces ¿qué va a pasar? Se va a perder.
se va a perder mucho fertilizante. Cosa que si lo encapsulamos con las diatomeas, se lo vamos a ir proporcionando poco a poco y de una manera que no nos va a costar tanto. ¿Cuánto cuesta un producto de fertilización de liberación lenta? Son muy caros. Y en este caso podemos utilizar este producto con un costo relativamente accesible para mejorar la eficiencia de los fertilizantes. Erwin, ojalá ya con esta idea te haya quedado claro y puedas invitar a esos clientes tuyos, a esos cultivadores, a que con Diatomix, al aplicarlo, mezclarlo con los fertilizantes, también le estás devolviendo tu granito de arena. El cultivador le está devolviendo tu granito de arena que le tenemos que hacer a la tierra con un producto natural, que con seguridad va a ayudar en el actual y a los siguientes cultivos que se hagan en esos terrenos. Muy buena la pregunta, Erwin, muchas gracias. ¿Alguien más que se le haya quedado? Muchas gracias. Gracias, Erwin. A Juan Angarita, adelante, porfa. Ingeniero, buenas tardes. ¿Cómo se encuentran? Quería hacer una pregunta. Hace un momento hablaban del tema de la refractancia. Digamos que eso también podría ser un efecto como argumento de venta que puede estar afectando la visión del insecto en la planta, o sea, el momento de él ir a alimentarse. Sí, claro. Cuando tú haces, hay dos cosas bien claras, qué bueno que tocan los temas, porque aquí vamos a ver, es lo que hablábamos con Enrique, de especificar los usos del producto. Uno sería, como ya tocamos el punto de recubrir los fertilizantes para evitar pérdidas y mejorar la eficiencia de estos. Otro punto es como un coadyuvante en las aplicaciones foliares. Cuando hacemos aplicaciones foliares, como se los mencionaba hace unos 20 minutos, ustedes van a tener una micronización de las gotas. Esta micronización de las gotas y esta dispersión y distribución, y además de actuar como pesante, hace que la relación, el equilibrio en una aplicación foliar, recuérdense que una gota debe llevar una parte de sólido, una parte líquida y una parte gaseosa. ¿Por qué razón? Porque si van en equilibrio en la gota, van en equilibrio estas tres partes, esto va a hacer que la gota se micronice, o sea mucho más pequeña, que tengamos mayor cantidad de gotas por centímetro cuadrado. Al haber un producto como la diatomea que refracta la luz, entonces esto, al refractar la luz, estás dispersando el halo lumínico y no vas a permitir que el insecto capte ciertas longitudes de onda propias de las plantas, como es el caso de los colores azules, de los colores amarillos. Entonces el insecto no puede captar la luz ultravioleta que sale de esos colores y por ende no identifica al vegetal. Entonces esto le da, al tener mayor cantidad de gotas por centímetro cuadrado, con un polvo refractante que desvía las ondas de luz ultravioleta y protege de la quema y del estrés a la planta y a la fruta, esto le da condiciones para evitar que el insecto también detecte, y es una barrera, es un camuflaje. Yo le platicaba a Luis Enrique de que yo utilizo entre 1 y 3 kilos, dependiendo de las condiciones de temperatura y humedad relativa. A mayor temperatura y mayor humedad relativa, pues uso más Diatomix. Al haber menos humedad relativa y menos temperatura, uso menos, pero la dosis es desde 1 kilo hasta 3 kilos. Y cuando tengo plantas con fruta delicada, en momento ya de floración y fructificación y cosecha, utilizo 300 gramos por hectárea para evitar que me manche demasiado la fruta o me pueda afectar la calidad de la fruta. Pero de lo contrario, en desarrollo vegetativo utilizo de 1 a 3 kilos, sin problemas, y me da ese
extra que usted dice, ingeniero, de servirme de una barrera, un camuflaje, ¿ah? En el que al desviar la luz, los insectos no captan la longitud de onda. Entonces esto me da una protección extra. Ahora, vamos con la tercera especialización. ¿Ah? Cuando ustedes lo usan en un cultivo aplicado en drench o aplicado por el fertirriego, van a haber condiciones en el cultivo que van a ser beneficiosas. Entiéndase que van a crear condiciones en el suelo en el cual la raíz va a interactuar de una manera muy interesante con su microflora. ¿Por qué razón? Porque el Diatomix retiene agua, ¿m? Y hace que el suelo retiene agua, pero no lo retiene el suelo, lo retiene la diatomea. Entonces, conforme el suelo se va desecando, el suelo hace una presión sobre la diatomea y la diatomea le va a ir dando el agua. Entonces, no se van a encharcar los suelos. Eso es algo muy importante. Uno. Dos, eso va a hacer que la relación y la interacción de microorganismos, insectos benéficos en el suelo mejore. A que haya más oxígeno, a que la relación también en el suelo de sólido, que es el suelo, líquido, que es el agua de río, el agua de lluvia o el agua que tenga el suelo, y gaseoso, que es muy importante. Se nos olvida que la planta tiene que tener drenaje para respirar y poder intercambiar. Las raíces, ya se los dije, respiran. Entonces es muy importante que absorban CO2 o oxígeno y liberen oxígeno o CO2 dependiendo de la condición. ¿Qué sucede cuando una planta tiene una rizósfera adecuada? Pues intercambia gases y mejora las condiciones de asimilación de nutrientes. Eso por un lado. Por otro lado, la planta, la raíz tiene exudados. Entonces, dentro de esos exudados genera un medio entre la raíz y el suelo que tiene condiciones para que se den micorrizas, por ejemplo, el desarrollo de micorrizas. Y al tener interacción de raíces con micorrizas más agua, más una diatomea, entonces eso va a hacer que la efectividad de los nutrientes sea mejor. Un nutriente inmóvil dentro de la planta como el calcio, al unirse con el producto, ingresa de una manera muy fácil, la planta se lo come y dentro, en forma de silicato, se mueve muy rápido y se deposita en paredes celulares de tallos, raíces, flores, hojas, frutos. Entonces fortalece esos tejidos de los diferentes órganos de la planta, y eso lleva una relación directa a una protección mecánica contra el ataque de hongos y enfermedades. Y por otro lado, también al haber una condición en la rizósfera de condiciones adecuadas y haber cierta cantidad de diatomea alrededor de la raíz, también lo va a proteger de insectos en estado inmaduro que se comen a la raíz, y también de cierta cantidad de pequeños organismos como pueden ser los nemátodos, que al interactuar en esa rizósfera y comerse la raíz van a ingerir diatomeas, y por su efecto abrasivo les va a secar todo el tracto digestivo, y se van a morir, Entonces tiene una serie de beneficios tanto en producción como en sanidad fitosanitaria, desde un punto de vista de disciplina de aplicación para obtener resultados. Entonces, todas estas son tres tipos que hemos hablado con Luis Enrique, que quería platicar con ustedes y que les queda claro que lo pueden utilizar para hacer mezclas de fertilizantes y mejorar sus condiciones de aplicación. Dos, para mejorar la rizósfera y las condiciones de la planta en general y su asimilación más efectiva y eficiente de nutrientes, y de mejorar las condiciones fitosanitarias del suelo y darle una resistencia mecánica a la planta. Y tres, con aplicaciones foliares donde pues mejoran la dispersión
mejoran la cantidad de gotas por centímetro cuadrado, o sea, hay más cobertura, tiene una protección como les mencionaba, en base a tu pregunta, que así empezamos todo esto sobre el camuflaje que hace. Entonces, esas tres formas de aplicación y sus porqués son herramientas que tenemos que utilizar para vender el producto. Y recordemos una cosa, cuando hablamos de africana o palma de aceite, en condiciones de las sabanas, vamos a tener o fijaciones de calcio o fijaciones de magnesio. Y hay una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta. Las condiciones de pH y de compactación de los suelos es la falta de oxígeno. Entonces, la diatomea y su aplicación al suelo mejora la relación aire, sólido, líquido. Y también mejora la relación de las bases del suelo, que es el calcio, el magnesio, el potasio y el sodio. Al estar en equilibrio las bases del suelo, el producto actúa como un buffer y puede ir eliminando los porcentajes de calcio, de magnesio, de sodio, de potasio y de esta manera mejorar la relación que tiene que haber entre estos cuatro elementos. Recordemos que el calcio tiene que estar entre un 60 y un 70% en el suelo. El magnesio tiene que estar de un 20 a un 30%, el potasio de un 5 a un 10 y el sodio debe ser menos del 5%. Si no tenemos esta relación, vamos a tener problemas. Y si no tenemos un equilibrio entre estos cuatro elementos, los problemas se nos van a venir que no va a comer la planta, no va a asimilar fósforo, no va a asimilar nitrógeno, porque la relación entre estos cuatro elementos es básica y muy importante. Y estos son los que determinan la nutrición de cualquier suelo. Y el Diatomix tiene una relación directa de funcionar como un buffer y de interactuar para mejorar el equilibrio entre estos cuatro elementos. No sé si, o sea, hay muchas cosas que hablar. No, pero Carlito, muchísimas gracias. Creo que nos das un material para nuestro trabajo fundamental. Yo espero que Jaime y Sergio, como líderes, los que están aquí, lo mismo que Luis Jorge, que ya lleva varias charlas, haya quedado muy claro. Y pues básicamente el enfoque de hoy era poder hablar mucho sobre la palma. Creo que el doctor Carlos nos ha compartido todo su conocimiento y es bien clave que se lleven pues toda esta información, el beneficio que tiene el Diatomix, que es un producto natural 100%, inocuo, altamente rico en silicio, a mayor nivel de silicio, los beneficios que podemos encontrar y el aprovechamiento de los otros nutrientes es mucho más alto. Podemos encontrar otras diatomeas, pero tienen menor, por lo tanto se tienen que dosificar muchísimo más. Ahí viene el factor ya decir, no, es que es muy barata, no, viene un factor de precio que es totalmente diferente para que lo tengan pues bien claro. Y me encantaría también poder escuchar a Jaime, a Sergio y algún otro de ustedes. Sí, Luis Enrique, un par de precisiones en los documentos que nos suministraron como tarjetas o guías de uso. Como insecticida no tóxico estaba mirando precisamente, y los compañeros lo pueden mirar en las que les envíen el chat técnico, digamos para palma, hablamos digamos de gusanos trozadores. Aquí hablan por ejemplo de agrotis, se habla que de 1 a 3 kilogramos por hectárea. En el caso palma de aceite, pues tenemos diferentes, como lo mencionaba Erwin, diferentes plagas defoliadoras. Ahí podríamos tener algún estimado de qué dosificación. En este caso, pues hablamos de, generalmente se manejan 143 palmas por hectárea, dependiendo del cultivar, pero podríamos hablar de una dosificación, en este caso no sea por hectárea, sino más bien una concentración o volumen por litro, digamos 5 cc por litro, 3 cc por litro para el caso de foliadores, que son plagas importantes en palma, o si bien el caso de una plaga muy limitante que se llama Leptofarsa jivicarina, que es un chupador, un chinche, también podríamos manejar alguna dosificación, o definitivamente, por lo que no hay trabajos de desarrollo en palma, deberíamos
probar estas diferentes dosis hasta llegar a una dosis adecuada. Esa sería como la inquietud. Mira, te voy a comentar algo. En el caso de las aplicaciones para adultos, por la misma naturaleza que presentan, es un poquito más difícil combatir adultos. Cuando tienes estados larvarios, y eso sí es muy claro que la misma naturaleza de los tallos, de la palma, que son peciolos de hoja que se van quedando, y eso es lo que va permitiendo que la palma engrose y que la palma crezca. Es un lugar, pues, de condiciones para el desarrollo de este tipo de plagas. Entonces, cuando hacemos plagas dirigidas en relación de, yo te recomendaría desde 5 gramos por litro hasta 8 gramos por litro. Para este tipo de plagas, lo que vamos a hacer es sobre los estados inmaduros, al tener una cobertura sobre una aplicación para este tipo de insectos, vamos a matar los estados inmaduros. Entonces vamos a romper el ciclo de estos, y con eso vamos a tener una respuesta muy interesante al control de este tipo de plagas en la palma. Básicamente sobre lo que se va a ir es que las ovoposiciones de este tipo de plagas es en esa parte de la hoja. Recordemos que la palma es como que agarres un cuaderno y lo enrolles. Al tener un cuaderno enrollado, entonces todas las hojas que tengas ahí se van abriendo, y la palma se va abriendo en forma de una espiral, ¿no? Forma elíptica. Entonces, esa misma estructura se conserva, y en la vaina que queda, que es lo que va formando los tallos de los peciolos de hoja, es donde, pues, este tipo de plagas encuentra un lugar con condiciones para poder desarrollarse, y después nos afectan el penacho principal, ¿va? Entonces hay que controlarlas desde abajo, con aplicaciones entre 5 y 8 gramos por litro para lograr un control adecuado, y eso lo puedes utilizar también con algunos repelentes, como pueden ser extractos de canela, extractos de chile, aceite de neem. Cuando haces combinaciones de este tipo de extractos, hasta de 3 mililitros, por ejemplo, en el caso del neem, con 8 gramos de diatomeas por litro, y las aplicas, es increíble las respuestas que tienes contra lepidópteros y contra algunas chinches. Entonces, esto es muy, muy interesante. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra inquietud? En el caso de, pues podemos hablar también de algunos otros cultivos, caso de arañitas rojas, el caso de aguacate, también se puede manejar la misma dosis, 5 gramos por litro, osos tetránicos. Yo me iría, por ejemplo, en el caso de los aguacates, sí. En el caso de los aguacates, sí. En el caso, en otro tipo de cultivos, me iría con las dosis por la mitad. Pero con el caso de los aguacates, sí me voy entre los 5 y los 8. 5 y 8 gramos por litro. Ahora, en el caso de otros cultivos, como hortalizas o algunos, o tomates, sí me iría con de 2 a 4 gramos por litro. También depende mucho de la incidencia que tenga, la afectación que se tenga. Ese es en principio tiene que ser un poco mayor, ya después de que se tiene controlada, pues se puede disminuir, pero todo depende también de su nivel de incidencia. Y que le vaya rompiendo el ciclo, el alternar el producto con
algunos aceites esenciales o algunos repelentes con los químicos, ¿va? Para tener un control integrado y atacar las diferentes fases de estados inmaduros de los insectos o de los ácaros, y con esto llegar a tener un mayor control, ¿verdad? Y un control eficiente. No sé si tengamos más inquietudes. Luis Jorge, no sé, Sergio, Jaime. Sí, realmente, como dicen, cada caso es un caso, ¿no? Cada situación es diferente, cada cultivo dependiendo de la incidencia de la plaga, pero yo creo que sí nos da algunas luces dependiendo de las plagas que queramos controlar, acaso aplicaciones foliares. Sé que para cultivos de exportación tipo aguacate, no sé si hay alguna generación de alguna película, digamos, de color blanco sobre la fruta, que nos pueda pronto tener alguna limitación para esos frutos de exportación. ¿Cómo manejarían ese tema en cuanto a frutos de exportación? Yo les comentaba hace un momento, por ejemplo, imagínense que yo trabajé de arándanos, que son mucho más delicados que los aguacates. Y los mismos aguacates también, antes de floración y fructificación, pues en aguacate se pueden utilizar hasta 3 kilos por hectárea, y no hay ningún problema. Y lo mismo se hace, yo usaba hasta 1,5 kilos en los arándanos, con 580 litros de agua. Ya cuando entraba a fructificación, me iba a los 300 gramos en los mismos 580 litros de agua por hectárea. Y lograba un muy buen control y sin daños para la fruta. Y en los aguacates también se pueden hacer aplicaciones de 300 gramos ya en proceso de maduración de fruta, y no tienes ningún problema, ningún tipo de problema. Mil gracias, ingeniero. ¿Alguien más? Luis Jorge, muchas gracias de verdad por todas las inquietudes. Eso enriquece mucho nuestra charla del día de hoy. Les digo otro punto cuando hacemos, o sea, si vemos el manejo del Diatomix en palma, si hacemos aplicaciones de 9 kilos mensuales, ahí va a pasar algo muy interesante también. Recordemos que hay dos nutrientes que son muy importantes para la palma. Uno es el calcio, por las condiciones de aceite que obviamente tiene, y por la alta cantidad de glucosa que forma. Y 2, el tener fruto, que no haya fruto vano, es la relación que la palma necesita de calcio y de boro. Cuando no hay buenas condiciones de boro, y eso principalmente en suelos ácidos, entonces se convierte en un problema, y las aplicaciones de boro se vuelven muy importantes, más por los condicionantes de pH. Ahora bien, cuando hacemos aplicaciones constantes de diatomeas, en este caso Diatomix específicamente, en primer lugar hacemos el buffer que les digo en el suelo. En segundo lugar, ustedes van a empezar a mejorar la relación calcio, magnesio, potasio, sodio. Y al empezar a equilibrar estos 4 elementos, la planta va a tener disponibilidad de poder utilizar el fertilizante extra que le aportan, como son el caso de nitrógeno, de fósforo, microelementos como el zinc, el boro, el fierro, el cobre. Entonces, esto no va a ser una condicionante para que con el manejo adecuado de la diatomea ustedes puedan proporcionarle los niveles de boro necesarios para que la planta produzca una buena cantidad de aceite y no produzca fruto vano. Cualquier relación en cuanto al fruto vano va a ir íntimamente relacionada con los niveles de boro en cualquier cultivo. Entiéndase, la caña, tallos huecos en caña,
Es porque principalmente el boro acumula la glucosa en los tallos y después la manda a las hojas. Recordemos que el tallo, tal como lo conocemos de la palma, es como les decía, la consecuencia de que las hojas van dejando su peciolo y el resto de la hoja pues se pierde, y se siguen renovando, y eso va haciendo que ese disco, que es un pseudocorno, porque no es un tallo como tal, es un pseudocorno que sirve de sostén y de protección mecánica para el verdadero tallo, que es muy delgado y que va en el centro de la palma, y que la única parte verde se desarrolla en la parte de arriba, y ahí es donde se van desarrollando las hojas, y ahí es donde comienza a subir los primordios florales desde la raíz hasta la parte de arriba, y esos primordios florales necesitan de un buen aprovisionamiento de calcio, y si tienen calcio van a tener boro, porque el calcio no se mueve sin el boro y el boro no se mueve sin el calcio. Entonces, cuando ustedes aplican diatomeas y va a formar esto, silicato de calcio, se va a trasladar junto, automáticamente lleva boro, porque el calcio no se mueve sin el boro y el boro no se mueve sin el calcio dentro de las plantas. Entonces esto va a permitir que no haya fruto vano y que el tallo sea fuerte, y esto también le da una consistencia a las hojas para que su relación de calcio con magnesio sea adecuada. Recordemos que hablábamos de que las hojas las emite como que fuera un caracol, ¿verdad? En forma de caracol. Y cuando hay una deficiencia de magnesio, la planta se queda sin las hojas laterales y se queda como un pincel. Y esta deficiencia de calcio y de magnesio va relacionada directamente con el boro en la palma. Si tienen daño de pincel en una palma, en el cultivo, es consecuencia de una deficiencia de boro causada por calcio. Entonces, es muy importante tomar eso en cuenta. Muchas gracias, ingeniero Carlos. No sé si haya alguna última pregunta parte de ustedes, si no, pues en nombre de Cupros Diatomix, nuevamente agradecemos al doctor Carlos Castillo, a todas las personas, a todos los amigos que nos acompañaron hoy. Muchísimas gracias. Quedamos solo atentos, don Jaime, don Sergio, don Germán, si todavía está por ahí, pues díganme cuándo les enviamos el producto. Estoy atento a los pedidos que me vayan a hacer. De verdad, muchísimas gracias. Y de verdad que para nosotros es muy grato y muy positivo el haber contado con la compañía de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. A todos una feliz noche, muchísimas gracias, cuídense mucho, no se les olvide el tapabocas. Equipo, sí, me esperan ahí, porfa. Muchas gracias. Sí, Luis Enrique, muchas gracias. De pronto, si el ingeniero Carlos Castillo nos puede compartir un contacto por si hay algunas dudas, debido a que tiene experiencia en palma. Pues me surgen en este momento algunas dudas, si se puede hacer alguna mezcla, de pronto porque él hablaba de que ayuda a la formación de frutos, se puede hacer alguna mezcla con polen, porque eso también es un talco, si se pueden hacer mezclas dirigidas directamente a las flores en antesis, por ejemplo, y otras inquietudes que pueden salir a lo largo del manejo del producto. Luis Jorge, lo que necesites de verdad con el mayor de los gustos, si quieres volvemos, hacemos ya un tallercito más específico de dudas que tengamos al respecto. El doctor Carlos con seguridad que nos va a estar prestando toda la colaboración en ese sentido, así que tranquilo que vamos a contar con todo el apoyo de él. Sí, es muy importante, por ejemplo, conocer la fisiología del cultivo. Eso es fundamental. Necesitamos conocer bien a nuestro paciente para atenderlo de la manera correcta. Otra cosa es muy importante de conocer al paciente es la relación que tiene con el clima, qué condiciones de clima hacen que el cultivo se comporte fisiológicamente
de diferentes maneras. Y lo otro es la interacción de la raíz con los suelos. Cómo interactúa la raíz de la planta con el suelo y cómo su anatomía y su comportamiento fisiológico responde a condicionantes y cómo trabajar esos condicionantes para obtener una mayor producción. Entonces, sí podemos ir interactuando y eso con toda la confianza del mundo. Ese es mi trabajo, el darles asesoría para que podamos entender técnicamente cómo trabaja el producto, pero para entender técnicamente cómo trabaja el producto necesitamos entender cómo funciona el paciente, en este caso la palma. Entonces estamos a sus órdenes, podemos ir agendando talleres para ir tocando los temas tal y como se los expresé ahorita y de esta manera ir avanzando en el manejo del cultivo y el aprovechamiento del producto para mejorar las condiciones de ese manejo. Ok, muchísimas gracias, don Carlos, muy amable. Pues a todos nuevamente un abrazo muy especial, cuídense mucho y les agradecemos la atención y quedamos en contacto. Luis Jorge, muchísimas gracias. Dios te pague la compañía. Vale, Luis Enrique, a todos de verdad y a los que nos acompañaron, muchas gracias y estamos en contacto. Vale, Sergio, me avisas cuando te Muchas gracias, hasta luego, se cuidan. Bye. Hasta luego, muchas gracias. Listo. Muchísimas gracias, Luis Enrique, y estamos atentos, ¿sí? Estamos atentos aquí, pues, digamos, para revisar algunos datos con el equipo acá de la zona. Muchísimas gracias, feliz noche para todos. A Jaime, lo mismo, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias.